Son ya las 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día miércoles 11 de diciembre del 2013. Listos para compartir junto a ustedes temas importantes con nuestros invitados cada mañana. Ya están en nuestros estudios el secretario de Semplades, Pavel Muñoz. Con él vamos a tratar el tema de la erradicación de la pobreza. Estaremos también con el rector de la Universidad Central, Edgar Samaniego, y candidato a la reelección de la misma, así como hemos venido manteniendo con cada uno de los candidatos de la Universidad Central. Iniciamos el diálogo entonces con el secretario de Semplades, el señor Pavel Muñoz. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días a usted. Uno de los puntos importantes que ha venido trabajando el gobierno al término de este año y de los años anteriores es cómo erradicar la pobreza. Es un tema que básicamente lo vienen haciendo a nivel de todos los países del mundo. En Latinoamérica se ha concentrado este papel importante. En el Ecuador ha sido un gran trabajo. ¿Cómo han sentido ustedes esta erradicación de la pobreza en el país? Bueno, Luis, otra vez un saludo a usted y a todos los que le siguen. Son buenas noticias para el país, por lo que hemos tenido es un buen desempeño en varios indicadores. Hemos tenido un crecimiento económico mayor que el promedio latinoamericano, tenemos los indicadores de desempleo más bajos de la región y más bajos de la historia nacional, y eso ha significado que desde el año 2007 tengamos una tendencia importante, acelerada, continua de disminución de la pobreza. Desde que nosotros iniciamos el gobierno hasta acá hemos caído 13 puntos en pobreza, la teníamos en el 37%, hoy la tenemos en el 23.6%, pero con un tema adicional que es muy importante. No todos los países que disminuyen pobreza al mismo tiempo mejoran sus niveles de igualdad, y eso es lo que ha hecho también la sociedad ecuatoriana. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reconoce que el Ecuador es el país de toda la región que más rápido ha logrado disminuir desigualdades. Entonces ahí tenemos al menos 4 temas que son importantes: buen crecimiento económico, buenos indicadores de empleo, disminución acelerada y sostenida de la pobreza y mejora en los términos de igualdad en la sociedad ecuatoriana. ¿Desde qué año comenzaron a hacer este proceso justamente del tema de la desigualdad y de la pobreza? Bueno, las Como estadísticas parámetro. nacionales son robustas en el país. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer mediciones mensuales, mediciones trimestrales, mediciones Ya. semestrales. Esas son capacidades que se han ido construyendo a lo largo de la historia ecuatoriana, pero hay un fortalecimiento importante desde el año 2007 con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Recordemos que ahí tomamos nosotros decisiones históricas, como por ejemplo abrir las bases de las estadísticas nacionales al acceso público, y este monitoreo que se lo viene haciendo desde hace algunos años ya. Evidentemente nosotros hemos tomado el pulso cada vez más preciso en lo que son los años de gobierno. Hemos venido también, han venido, mejor dicho, han venido trabajando en el tema del Atlas de la desigualdad socioeconómica del Ecuador. Lo pudimos observar, mirar. Ese no es un trabajo de hoy. Han venido trabajando desde cuándo para mantener esta propuesta de la desigualdad. Bueno, la construcción del Atlas nos supuso al menos unos 6 meses de trabajo. Es una herramienta muy importante por lo siguiente. En primer lugar, el Atlas condensa toda la información estadística, al menos desde los años 90. Tenemos el censo de 1990, de 2001, de 2010 condensado ahí. Tenemos las encuestas de condiciones de vida, que son las segundas encuestas más importantes del país, también están condensadas en este Atlas, desde el 95, del 2006. Tenemos algunas encuestas como la de gastos, ingresos y gastos, es decir, el conjunto de estadísticas que produce el país están condensadas en una sola herramienta. ¿Qué tiene qué propósito? El propósito que tiene es decirnos, primero, cómo ha avanzado el país en la comparación de 2 décadas. ¿Qué pasó con el país entre 1990 y el 2000? ¿Y qué pasó con el país entre el año 2000 y el 2010? El segundo interés del Atlas es saber qué ha pasado entre niños y adultos, saber qué ha pasado entre hombres y mujeres, saber qué ha pasado con las poblaciones indígenas, afrodescendientes, porque detrás de eso hay brechas históricas, que ventajosamente el Atlas nos dice que hemos ido cerrando esas brechas. Ahora, claro, todos tienen una idea, una política, entonces, bueno, eliminar la pobreza, erradicar las desigualdades, pero bajo esos parámetros, ¿cómo se ha ido construyendo aquí en el Ecuador esa etapa, cuando esto se puede manejar que es la parte o una obligación de la política pública del país? Efectivamente, es una obligación de todos los gobiernos. No todos lo han hecho, Claro, lastimosamente. así es. Este gobierno comprometido con, digamos, trabajando para todo el país, pero con una clara opción preferencial
por las clases más necesitadas, por los pobres del país, ha hecho y ha tomado decisiones económicas que hoy nos brindan estos resultados. No nos olvidemos una cosa, Luis, que es bien importante. El mundo ha vivido en estos últimos años en un periodo de crisis. Tuvimos la importantísima y severa crisis del año 2008, donde el capital global entró en crisis. Estados Unidos, las principales economías europeas, las principales economías latinoamericanas, y el Ecuador ha mantenido en todos estos años un ritmo de crecimiento. Esto Ya. significa que nosotros tomamos decisiones de política económica adecuadas. Y claro que efectivamente nos vimos golpeados por la crisis, pero no con la severidad de otros gobiernos. ¿Por qué? Porque tomamos cosas claves como hacerlo distinto que planteaba el recetario neoliberal, hacerlo distinto que planteaba el Fondo Monetario Internacional. Lastimosamente hoy en Europa, cuando Hay estuvimos cambios con el diferentes. presidente en la gira, el presidente señalaba cómo lastimosamente algunos países, el caso de Grecia, el caso de Chipre, han venido tomando decisiones, Reflexiones. lastimosamente las mismas decisiones equivocadas que América Latina tuvo en los años 90 y que fue una década perdida. Cae la pobreza, pero se mejora la igualdad. Pero qué decir también en el tema de la salud, de la educación, del empleo, que son partes y componentes de este mismo tema que estamos tratando. Cae la pobreza porque mejoran también esos indicadores. Déjeme poner dos ejemplos. Uno, el tema de educación básica. Hoy tenemos básicamente a todos los niños del país en la educación básica. Cuando decimos que hemos eliminado brechas, significa que antes podían acceder los niños de familias mestizas a la educación, pero no necesariamente los niños de familias indígenas o afrodescendientes. Hoy tenemos una universalización y hemos cerrado las brechas, es decir, no hay una distinción entre niño afroecuatoriano, niño indígena, niño mestizo que accede a la escuela. Hoy todos están accediendo en igualdad de condiciones. Pasa lo propio, por ejemplo, en el tema de atenciones médicas. Antes El tema de teníamos la una salud. brecha también entre hombres y mujeres, entre campo y ciudad. De alguna u otra manera son brechas históricas que no las podemos cerrar al 100%, pero claro que han ido cayendo. La mejora innegable del sistema de salud, la gran inversión que hemos hecho, la construcción de centros de salud, de hospitales, la orientación de trabajar más por una salud preventiva que atienda los problemas de salud en los primeros niveles y no necesariamente en los hospitales de especialización, son medidas del ámbito social que vienen dando sus resultados y todo confluye en una disminución de la pobreza importante en el país. Bueno, todas van unidas de un solo hilo, justamente para este parámetro. Hasta el 2003, ¿ustedes se encuentran satisfechos de lo que han hecho en el tema de la pobreza, de la igualdad, de erradicar este mal que hay en América Latina, en el mundo y sobre todo en el país? Tiene una pequeña trampita a esa pregunta porque le diría yo que estamos contentos pero no Ok, satisfechos. Contentos porque hemos tenido un buen desempeño, como le digo, indicadores de empleo, de economía, disminución de pobreza. Pero en tanto tengamos una mujer pobre, un niño pobre, un ¿qué hombre lo va a pobre, ver? que lo va a ver seguramente por algún tiempo, no estaremos satisfechos. Ya. Nosotros tenemos una convicción por transformar revolucionariamente este país. El Plan Nacional del Buen Vivir se está comprometiendo, Pero como nunca antes en la historia, con erradicar la extrema pobreza por ingresos y por necesidades básicas y tal vez satisfechas. formulé mal la pregunta, la idea era decirles, ¿se encuentran tranquilos, satisfechos este momento? Porque erradicar estos temas realmente cuesta mucho, mucho tiempo, es de largo plazo. Pero hasta el momento se encuentran tranquilos, satisfechos con lo que vienen haciendo. ¿Y cuáles son las determinaciones o en mente que tienen para el 2014 cuando ya tienen una base planteada, una estadística y una propuesta que les puede darles mejores parámetros o una mejor idea para lo que pueden hacer el próximo año? Déjeme hacer una referencia a un estudio que es importante que la ciudadanía lo conozca. Se llama Latinobarómetro. Ya, Este estudio es es hecho interesante. por una ONG chilena, no es una instancia del gobierno, no es una encuesta ecuatoriana. Lo que hace el estudio es preguntarles a los ciudadanos de todos los países latinoamericanos si están satisfechos con el desempeño de su gobierno. Aquí tengo unos datos que los puedo dejar para que usted lo conozca, Gracias. pero los ecuatorianos, por ejemplo, la ciudadanía ecuatoriana nos califica en el primer lugar de la imagen de No sé progreso si en el puede ayudarme con país. esa cámara. Muy amable, gracias. Ahí Sí, estamos aquí bien. nos ayuda el camarógrafo. 77% de los ecuatorianos dicen que se encuentran satisfechos con la imagen de progreso de su país. Esto significa que el Ecuador está en primer lugar, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Ecuador nuevamente es primero en situación económica actual del país. Es decir, usted le pregunta a los ciudadanos y les dice cómo se siente con la economía, ¿cree que va bien? El 57% le dice que sí. El 58%
reconoce y plantea que el Ecuador es el primer país en América Latina en justicia redistributiva. ¿Por qué le digo esto, Luis? Porque insisto en el tema, nosotros como gobierno no vamos a estar satisfechos mientras Nadie lo tengamos está. una persona pobre en el país. Pero ventajosamente la ciudadanía ecuatoriana ha recuperado la esperanza, ha recuperado una actitud positiva frente al futuro y confía en que su gobierno está haciendo las cosas adecuadamente. Finalizo, ¿qué viene para el 2014 entonces con toda esta propuesta, estas variables, este trabajo investigativo y esta realidad que ustedes han hecho? Vamos a seguir caminando en esto que yo le comentaba, el Plan Nacional para el Buen Vivir, que va del periodo 2013 al 2017, Ok. se fija metas. Las metas que tenemos es disminuir al 20% la pobreza general por ingresos. Pero la meta más importante, yo diría que hay 3 o 4 metas que me parecen fundamentales. La primera es erradicar la extrema pobreza por ingresos. La segunda es erradicar la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Una tercera es erradicar la desnutrición infantil. Una cuarta es llegar al 95% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Ya. He dado 4 metas de las 93 metas que tiene el Claro, plan al 2017, pero que en términos de lo que estamos hablando son fundamentales. Vamos a tener dentro de poco la ciudadanía, el país, vamos a estar en el periodo de elecciones, de campaña para las distintas 2014. dignidades seccionales. Ahí nosotros estamos con una convicción. Aquel candidato a la alcaldía fundamentalmente, que no hable de agua potable, que no hable de alcantarillado, seguramente será un pésimo alcalde. Servicios básicos. Porque efectivamente, si nos estamos comprometiendo con erradicar la extrema pobreza por necesidades básicas, ahí hay una gran tarea y una gran responsabilidad de los gobiernos autónomos, fundamentalmente los municipios, porque ellos tienen la responsabilidad del agua potable, del alcantarillado, y esos son temas fundamentales para estos compromisos que no son de un gobierno, son del Estado ecuatoriano y es lo que la sociedad nos ha pedido durante muchos años. Muchísimas gracias, doctor Pavel Muñoz. ¿Está bien, no, doctor? Sociólogo. Sociólogo, Sí, ok. gracias, Luis. El sociólogo Pavel Muñoz, secretario de Desempleados, junto a nosotros, hemos analizado un tema importante, erradicación de la pobreza, el trabajo, el papel que ha venido realizando. En el 2014 queremos también conversar nuevamente para hacer una nueva idea y una nueva propuesta, lo que viene para el próximo año ya desde otras variables. Con todo, queremos felicitar el trabajo que han venido haciendo. ¿Quién no le gustaría que se elimine por todo un siempre el tema de la pobreza? Pero hay que ir trabajando y dando pasos gigantes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vamos a un corte y regresamos junto a ustedes con otras novedades. 7 de la mañana con 45 minutos. Volvemos tras la pausa.